El semental negro había enviado a 3 domadores profesionales al hospital y el comprador ya firmaba los papeles para llevarlo al matadero. Cuando Miguel, de 9 años, caminó hacia el animal más peligroso de Jalisco y declaró que no necesitaba silla ni riendas. Lo que hizo en los siguientes minutos dejó a más de 100 personas completamente inmóviles, algunas con lágrimas rodando por sus mejillas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El polvo del camino se levantaba como una cortina dorada bajo el sol abrasador de Jalisco. El rancho Los Girasoles, enclavado entre colinas verdes y campos de agave, había sido testigo de generaciones de la familia Mendoza. Pero aquella mañana de marzo, el silencio que envolvía la propiedad era diferente. Era el silencio de la derrota. Miguel Mendoza, un niño de 9 años, con ojos del color de la tierra mojada y manos callosas para su edad, observaba desde la cerca de madera cómo 3 hombres corpulentos intentaban acercarse a un grupo de caballos salvajes en el corral principal. Eran 6 animales magníficos, capturados hacía apenas una semana en las montañas cercanas. Pero el que destacaba entre todos era un semental negro como la noche, con una estrella blanca en la frente que parecía brillar con luz propia. Lo llamaban Trueno, porque cuando galopaba, la tierra temblaba. «Ese es un demonio con patas», comentó don Arturo Villanueva, el domador más reconocido de la región, limpiándose el sudor de la frente. Llevaba 3 días intentando acercarse al animal sin éxito. «Llevo 40 años domando caballos y nunca había visto algo así». Ricardo Mendoza, el padre de Miguel, apretó los puños con frustración. Era un hombre de 45 años, fornido, con el rostro curtido por el sol y las preocupaciones. Desde que su padre había fallecido 6 meses atrás, el rancho se tambaleaba al borde de la ruina. «¿Cuánto tiempo más necesitas?», preguntó Ricardo, su voz mezclando esperanza y desesperación. Don Arturo negó con la cabeza lentamente. «No es cuestión de tiempo, Ricardo. Ese caballo no puede ser domado. Hay algo en sus ojos, algo salvaje que no se puede quebrar». Miguel escuchaba desde su posición, sus pequeñas manos aferradas a la madera de la cerca. Recordaba las palabras de su abuelo, don Sebastián, quien había construido aquel rancho con sus propias manos hace más de 50 años. «Los caballos no se quiebran, Miguelito», le había dicho el anciano en su lecho de muerte. «Los caballos se ganan, con respeto, con paciencia, con amor. El que usa la fuerza pierde al caballo para siempre». Un relincho furioso sacudió el aire. Trueno se alzó sobre sus patas traseras, sus cascos delanteros cortando el viento como cuchillos. Los 3 ayudantes de don Arturo retrocedieron tropezando, cayendo sobre el polvo del corral. «Suficiente», gritó Ricardo. «Retírense antes de que alguien resulte herido». Elena Mendoza, la madre de Miguel, apareció en el porche de la casa principal. Era una mujer de 40 años, elegante a pesar de las dificultades, con el cabello negro recogido en una trenza que caía sobre su hombro. Sus ojos, idénticos a los de su hijo, reflejaban una preocupación profunda. «Ricardo, necesitamos hablar», dijo ella, su voz firme pero suave. El hombre caminó hacia su esposa, dejando atrás el corral donde los caballos seguían agitados. Miguel lo siguió con la mirada, pero sus oídos captaron la conversación que sus padres intentaban mantener en privado. «El banco llamó otra vez», susurró Elena. «Nos dan un mes más. Si no pagamos la hipoteca, perderemos todo». Ricardo pasó una mano por su rostro cansado. «Esos caballos eran nuestra salvación. Si logramos domarlos, podríamos venderlos por una fortuna. Los compradores de Monterrey ofrecieron 100,000 pesos por el semental negro.
Pero don Arturo dice que es imposible. Entonces los venderemos como están, a los carniceros si es necesario. Las palabras golpearon a Miguel como un rayo. ¿Venderlos a los carniceros? ¿Matar a esos animales magníficos solo porque nadie podía entenderlos? No, papá, murmuró el niño para sí mismo, sus ojos fijos en Trueno, quien ahora trotaba nerviosamente por el corral. No voy a permitirlo. Aquella noche, mientras la familia cenaba en silencio en el comedor de la vieja casona, Miguel apenas probó sus enchiladas. Su mente estaba en otro lugar, en los recuerdos de su abuelo, en las tardes que pasaron juntos en el establo, en las lecciones que don Sebastián le había transmitido con paciencia infinita. ¿Por qué no comes, mijo?, preguntó Elena, preocupada. No tengo hambre, mamá. Ricardo levantó la vista de su plato. Come, Miguel, no podemos desperdiciar comida. El niño obedeció mecánicamente, pero su mirada seguía perdida. Lucía, su hermana mayor de 14 años, lo observaba con curiosidad. Conocía esa expresión en el rostro de su hermano pequeño. Era la misma que tenía el abuelo cuando estaba a punto de hacer algo importante. ¿En qué piensas, enano?, preguntó ella en voz baja. En el abuelo, respondió Miguel. En lo que me enseñó sobre los caballos. Lucía asintió con comprensión. El abuelo sabía cosas que nadie más entendía. Ricardo golpeó la mesa con el puño, sobresaltando a todos. Basta de hablar del pasado. Su voz tronó en el comedor. Tu abuelo está muerto, Miguel, y sus métodos murieron con él. El mundo real no funciona con susurros y caricias. Funciona con fuerza y dinero. Elena tocó el brazo de su esposo. Ricardo, por favor. Mañana viene el comprador de Guadalajara, continuó el hombre, ignorando a su esposa. Si don Arturo no logra domar al menos a uno de esos caballos, los venderemos todos, a quien sea, por lo que sea. Miguel sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero no las dejó caer. Los Mendoza no lloran, le había dicho su abuelo. Actúan. Aquella noche, cuando la casa quedó en silencio y solo el canto de los grillos rompía la quietud, Miguel se deslizó fuera de su cama. Se vistió en silencio, tomó la vieja chamarra de cuero que había pertenecido a su abuelo y salió por la ventana de su habitación. La luna llena iluminaba el camino hacia el corral. Sus pasos, pequeños pero decididos, apenas hacían ruido sobre la tierra seca. Trueno lo vio acercarse. El semental resopló, moviendo la cabeza con desconfianza, pero no corrió, no se alzó sobre sus patas traseras, simplemente observó, sus ojos negros brillando bajo la luz lunar. «Hola, Trueno», susurró Miguel, deteniéndose a varios metros de distancia. «Sé que tienes miedo, yo también lo tengo». El caballo relinchó suavemente, como respondiendo. El niño se sentó en el suelo, cruzando las piernas exactamente como su abuelo le había enseñado. «No voy a hacerte daño», continuó hablando. «Solo quiero que sepas que te entiendo». Y así, bajo la mirada de las estrellas, un niño de 9 años comenzó una conversación que cambiaría el destino de todos. Las horas pasaron lentamente mientras Miguel permanecía sentado en el suelo del corral. La brisa nocturna traía el aroma de los campos de agave y el sonido lejano de los coyotes aullando en las montañas. Trueno no se había movido de su posición, pero algo había cambiado en su postura. La tensión en sus músculos se había relajado ligeramente. «Mi abuelo decía que los caballos pueden oler el miedo», continuó Miguel, su voz apenas un murmullo. «Pero también pueden oler la sinceridad. Por eso nunca le mentí a ningún animal. Y no voy a empezar contigo». El semental movió las orejas, captando cada palabra. Sus ojos, antes llenos de furia salvaje, ahora mostraban algo parecido a la curiosidad. Miguel recordó la primera vez que su abuelo lo llevó al establo. Tenía apenas 4 años y los caballos le parecían gigantes aterradores.
pero don Sebastián lo había tomado de la mano y lo había guiado con paciencia. Los animales son como las personas, Miguelito, le había dicho el anciano. Algunos han sufrido tanto que ya no confían en nadie, pero si les demuestras que eres diferente, si les das tiempo y respeto, ellos te darán su lealtad para siempre. Un ruido detrás de él hizo que Miguel se girara bruscamente. Lucía estaba de pie junto a la cerca, envuelta en una cobija, sus ojos brillando con preocupación. «¿Qué haces aquí, enano?», susurró ella acercándose. «Shh», respondió Miguel, llevándose un dedo a los labios. «Lo vas a asustar». Lucía observó al semental negro, que había retrocedido unos pasos ante la nueva presencia. «Mamá y papá van a matarte si se enteran, no van a enterarse», respondió el niño con determinación. «A menos que tú les digas». La joven se mordió el labio, indecisa. Durante unos segundos, el silencio se extendió entre los hermanos. Finalmente, Lucía suspiró y se sentó junto a Miguel, manteniendo una distancia prudente del caballo. «El abuelo te enseñó esto, ¿verdad?». Miguel asintió sin apartar la mirada de Trueno. «Me enseñó muchas cosas, cosas que papá nunca quiso aprender. Papá está asustado». Lucía buscó las palabras correctas. «Desde que el abuelo murió, todo se ha venido abajo. Las deudas, los problemas con los cultivos y ahora estos caballos. Por eso tengo que hacer esto», respondió Miguel. «Si logro que Trueno confíe en mí, papá no tendrá que venderlos. Podremos quedarnos con el rancho». Lucía lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Realmente crees que puedes lograrlo? Don Arturo lleva 40 años domando caballos y no pudo». «Don Arturo usa la fuerza», explicó el niño. «Quiere quebrar al caballo, hacerlo sumiso, pero el abuelo me enseñó que eso está mal. Un caballo quebrado es un caballo muerto por dentro». Trueno relinchó suavemente, como si entendiera las palabras del niño. Dio un paso tentativo hacia adelante, reduciendo la distancia entre ellos. Lucía contuvo la respiración. «Está acercándose, lo sé». Miguel mantuvo su postura relajada, sin hacer movimientos bruscos. «No lo mires directamente a los ojos. Los caballos interpretan eso como un desafío». La joven bajó la mirada, siguiendo las instrucciones de su hermano menor. Era extraño, pensó, recibir órdenes de un niño de 9 años. Pero había algo en Miguel, una sabiduría que parecía heredada de generaciones pasadas. Los minutos transcurrieron en silencio. El único sonido era el respirar pausado del caballo y el susurro del viento entre los árboles. Finalmente, cuando el cielo comenzaba a teñirse de los primeros tonos rosados del amanecer, Trueno estaba a menos de 3 metros de los hermanos. «Tenemos que volver», susurró Lucía. «Mamá se levanta temprano». Miguel asintió con reluctancia. Se puso de pie lentamente, cuidando cada movimiento. «Volveré esta noche», le dijo al caballo, «y la siguiente, y todas las que sean necesarias». Trueno resopló, moviendo la cabeza. Algo en sus ojos había cambiado. Ya no era furia pura lo que brillaba en ellos. Era el inicio de algo más, algo que se parecía a la esperanza. Los hermanos regresaron a la casa en silencio, deslizándose por las sombras como fantasmas. Antes de separarse en el pasillo, Lucía tomó la mano de Miguel. «No le diré nada a papá», prometió ella, «pero ten cuidado, enano. Ese caballo podría matarte». «No lo hará», respondió Miguel con una certeza que sorprendió incluso a él mismo. «Trueno y yo nos entendemos». Lucía sacudió la cabeza incrédula, pero una pequeña sonrisa curvó sus labios. «Eres igual al abuelo, ¿lo sabías?». El niño sonrió por primera vez en días. «Es el mejor cumplido que me han dado». A la mañana siguiente, el rancho Los Girasoles despertó con la llegada de un nuevo personaje. Un Mercedes negro, completamente fuera de lugar en aquel camino de tierra, se detuvo frente a la casa principal. De él descendió un hombre de unos 50 años, vestido con un traje impecable que contrastaba con el ambiente rural.
Era Rodrigo Castañeda, el comprador de Guadalajara del que Ricardo había hablado. Pero lo que nadie sabía era que Castañeda no era solo un comerciante de caballos. Era el dueño de una de las haciendas más grandes del país. Un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que deseaba, sin importar el precio. «Señor Mendoza», saludó Castañeda con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. «He escuchado que tiene algunos caballos salvajes que no puede controlar». Ricardo estrechó la mano del visitante, sintiendo inmediatamente algo desagradable en su apretón. «Así es, son animales magníficos, pero ninguno de mis hombres ha podido domarlos». Castañeda caminó hacia el corral, sus zapatos italianos hundiéndose en el polvo. Sus ojos se posaron inmediatamente en Trueno, y una expresión de codicia cruzó su rostro. «Ese semental negro», murmuró. «Lo quiero». Miguel, que observaba desde la ventana de la cocina, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en aquel hombre, algo oscuro y peligroso que el niño podía percibir con la misma claridad con que percibía las emociones de los animales. «¿Mamá?», preguntó, sin apartar la mirada de Castañeda. «¿Quién es ese señor?». Elena se acercó a la ventana, su rostro ensombreciéndose. «Es un comprador muy importante de Guadalajara. Si tu padre logra venderle los caballos, podremos salvar el rancho». «¿A cualquier precio?». Elena no respondió, pero el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Rodrigo Castañeda recorrió el perímetro del corral con la mirada de un depredador evaluando a su presa. Don Arturo Villanueva, todavía presente en el rancho, observaba al recién llegado con evidente desconfianza. Había algo en aquel hombre de ciudad que no le gustaba. «¿Cuánto quiere por el semental negro?», preguntó Castañeda sin rodeos, sus dedos tamborileando sobre la cerca de madera. Ricardo tragó saliva. 100,000 pesos, respondió, repitiendo la cifra que había mencionado días atrás. Castañeda soltó una carcajada seca. 100,000 por un animal que nadie puede montar. Es una broma, ¿verdad? Es un ejemplar extraordinario, intervino don Arturo, sorprendiendo a todos. Su linaje es evidente. Con el entrenamiento adecuado, valdría 5 veces esa cantidad. Castañeda giró lentamente hacia el domador, su sonrisa desapareciendo. «¿Y usted es?». «Arturo Villanueva. Llevo 40 años trabajando con caballos y no ha podido domar a este». La pregunta sonó más como una acusación que como una curiosidad. Don Arturo apretó la mandíbula. «Algunos animales requieren métodos diferentes. Este caballo ha sufrido mucho. Necesita tiempo». «Tiempo», repitió Castañeda con desprecio. «El tiempo es dinero, señor Villanueva. Y yo no tengo paciencia para desperdiciar ninguno de los dos». Se volvió hacia Ricardo, sacando un sobre grueso de su chaqueta. 50,000 pesos, dijo dejando caer el sobre en las manos del ranchero. «Por todos los caballos, incluido el semental». Ricardo miró el dinero, luego a Castañeda, luego de vuelta al sobre. «Es menos de la mitad de lo que valen». «Es más de lo que conseguirá de cualquier otro comprador», respondió Castañeda con frialdad. «Conozco su situación, señor Mendoza. Las deudas, la hipoteca, los problemas con el banco. Esta es mi única oferta. Tómela o déjela». El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. Desde la ventana de la cocina, Miguel observaba la escena con el corazón acelerado. Sus manos se aferraban al marco de madera con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. «¿Qué hará con ellos?», preguntó Ricardo finalmente. Castañeda se encogió de hombros con indiferencia. «Lo que me plazca. Son animales, señor Mendoza. Propiedad. Si no pueden ser útiles de una manera, serán útiles de otra». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Miguel. Sabía exactamente lo que significaban. Había escuchado historias sobre hombres como Castañeda
hombres que compraban caballos salvajes para venderlos a las plantas procesadoras, donde su carne terminaba en latas exportadas a países lejanos. «No», susurró el niño, las lágrimas amenazando con brotar. «No puedo permitirlo». Elena, que había permanecido junto a su hijo, notó su angustia. Lo tomó del hombro suavemente. «Miguel, a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles». «Pero mamá», la voz del niño se quebró. «Trueno no es solo un animal, es especial. El abuelo hubiera entendido». Elena cerró los ojos por un momento, el dolor evidente en su rostro. «Tu abuelo ya no está, mijo, y el rancho necesita sobrevivir». Afuera, Ricardo extendía la mano hacia el sobre de dinero, pero antes de que pudiera tomarlo, la voz de don Arturo lo detuvo. «Espere», dijo el viejo domador, «deme 3 días más». Castañeda arqueó una ceja. «¿Para qué?». «Para domar al semental. Si lo logro, el valor de estos animales se triplica. Usted podría revenderlos por una fortuna». El comprador pareció considerar la propuesta. Sus ojos calculadores evaluaban las posibilidades. Finalmente, una sonrisa torcida apareció en su rostro. 3 días, aceptó guardando el sobre. «Pero si fracasa, el precio baja a 40.000, por las molestias». Sin esperar respuesta, Castañeda regresó a su Mercedes y desapareció por el camino de tierra, dejando una nube de polvo tras de sí. Ricardo se volvió hacia don Arturo con una mezcla de gratitud y frustración. ¿Por qué hizo eso? «Llevamos una semana intentándolo. ¿Por qué ese hombre no quiere los caballos para criarlos?», respondió el domador con gravedad. «Los quiere para destruirlos. He visto su tipo antes. Compran animales salvajes por centavos y los venden a los mataderos. Entonces, ¿por qué pedir 3 días? No tenemos ninguna oportunidad». Don Arturo miró hacia la casa, donde la silueta de Miguel seguía visible en la ventana. «Porque anoche vi algo», dijo lentamente, «algo que no debería ser posible». Ricardo frunció el ceño. «¿De qué habla?». «Su hijo», respondió el domador. «A las 3 de la mañana estaba sentado en el corral, hablando con el semental, y el caballo lo escuchaba». El ranchero palideció. «Miguel, en el corral, a esas horas». Don Arturo asintió gravemente. «Pensé que estaba soñando, pero lo vi con mis propios ojos. Ese niño tiene algo, señor Mendoza, algo que yo no poseo y que 40 años de experiencia no pueden enseñar». Ricardo permaneció en silencio, procesando la información. Su mente viajó al pasado, a las incontables tardes que su padre había pasado con Miguel en el establo, enseñándole secretos que él mismo nunca había querido aprender. «Mi padre», murmuró finalmente. «Él le enseñó. Don Sebastián era el mejor», confirmó don Arturo. «Nunca entendí sus métodos, parecían demasiado suaves, demasiado lentos, pero ahora comprendo que estaba cultivando algo más profundo, algo que trasciende la técnica». «¿Qué sugiere que haga?». Don Arturo respiró profundamente antes de responder. «Sugiero que confíe en su hijo, déjelo intentarlo. ¿Qué tiene que perder?». Ricardo miró hacia la ventana, donde Miguel ya no estaba visible. «Todo», pensó para sí mismo. «Puedo perder a mi hijo si ese caballo lo ataca». Pero en lo profundo de su corazón, una pequeña voz le susurraba que tal vez, solo tal vez, el viejo domador tenía razón. Esa noche, Miguel volvió al corral, y esta vez no estaba solo. La luna creciente proyectaba sombras alargadas sobre el corral cuando Miguel se deslizó fuera de la casa. Esta vez, antes de llegar a la cerca, una figura lo esperaba en la oscuridad. Don Arturo estaba sentado en un tronco caído, fumando un cigarrillo cuya brasa brillaba como un ojo rojo en la noche. El viejo domador no dijo nada cuando el niño se acercó. Simplemente señaló el corral con un movimiento de cabeza. «Lo vi anoche», dijo finalmente. Su voz ronca pero sin reproche.
30 años domando caballos y nunca había visto algo así. Miguel se detuvo, evaluando al hombre. ¿Va a decirle a mi papá? Don Arturo exhaló una bocanada de humo. Ya lo sabe, se lo conté esta mañana. El niño sintió que el corazón se le detenía. ¿Y qué dijo? Que eras un niño tonto que iba a terminar pisoteado por un caballo salvaje, respondió el domador con brutal honestidad. Pero también dijo algo más. Dijo que tu abuelo siempre creyó en ti, que veía algo especial. Mi papá dijo eso. Don Arturo apagó el cigarrillo en el suelo. Tu padre tiene miedo, Miguel, no de los caballos, no del dinero. Tiene miedo de perderte a ti también. Ya perdió a su padre. No soportaría perder a su hijo. El silencio se extendió entre ellos, roto únicamente por el sonido de los grillos y el ocasional relincho de los caballos inquietos. ¿Por qué está aquí?, preguntó Miguel finalmente. Porque quiero ver, respondió don Arturo poniéndose de pie. Quiero entender qué hacía tu abuelo que yo nunca pude comprender. He domado cientos de caballos en mi vida, pero ninguno me ha mirado como ese semental te mira a ti. ¿Cómo me mira? Como si te reconociera, dijo el viejo domador, como si llevara toda su vida esperándote. Miguel asintió lentamente y caminó hacia el corral. Trueno estaba en el centro, su pelaje negro brillando bajo la luz de la luna. Los otros 5 caballos se habían apartado, formando un semicírculo a su alrededor, como súbditos rodeando a un rey. «Hola, Trueno», susurró el niño, repitiendo el ritual de la noche anterior. «Volví, como prometí». El semental resopló, moviendo sus orejas hacia adelante. Esta vez no retrocedió. En cambio, dio un paso tentativo hacia el niño. Don Arturo contuvo la respiración. «Imposible», murmuró. Miguel se sentó en el suelo, cruzando las piernas. «El abuelo me enseñó que los caballos tienen memoria», explicó sin apartar la vista del animal. «Recuerdan todo, el dolor, el miedo, pero también la bondad». «¿Y qué crees que recuerda este caballo?» «Dolor», respondió el niño con tristeza. «Mucho dolor. Alguien lo lastimó antes de que llegara aquí. Por eso no confía en los hombres». Don Arturo observó las cicatrices apenas visibles en los flancos del semental, marcas de látigo, de espuelas, de años de maltrato. ¿Cómo no las había notado antes?, se preguntó. Estaba tan concentrado en dominar al animal que nunca se detuvo a ver sus heridas. Trueno dio otro paso y otro. Ahora estaba a menos de 2 metros de Miguel. El niño extendió lentamente su mano con la palma hacia arriba. No para tocar, sino para ofrecer. Era un gesto de sumisión, de respeto. «Sé que tienes miedo», continuó Miguel. «Yo también lo tengo. Tengo miedo de que te lleven lejos, de que te hagan daño, pero no voy a dejar que eso pase. Te lo prometo». El semental bajó la cabeza, olfateando la mano extendida. Su aliento cálido acarició los dedos del niño. Por un momento eterno, el mundo pareció detenerse. Entonces Trueno hizo algo que nadie esperaba. Apoyó su hocico suavemente contra la palma de Miguel, cerrando los ojos. Don Arturo se dejó caer sobre el tronco, las piernas incapaces de sostenerlo. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas curtidas. En 40 años jamás había presenciado algo semejante. «Dios mío», susurró, «tu abuelo tenía razón, siempre tuvo razón». Miguel acarició suavemente el hocico del caballo, sintiendo la conexión fluir entre ellos como una corriente eléctrica. «Gracias, Trueno», murmuró. «Gracias por confiar en mí». El momento fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose. Ricardo Mendoza apareció en la oscuridad, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Había observado todo desde las sombras, incapaz de moverse, incapaz de intervenir. «Papá», la voz de Miguel tembló ligeramente. Ricardo caminó lentamente hacia el corral, deteniéndose junto a don Arturo. Sus ojos estaban húmedos, brillando bajo la luz de la luna. «Tu abuelo», comenzó con voz quebrada.
Siempre decía que tú eras especial, que habías nacido con un don que saltaba generaciones. Yo nunca le creí. Pensé que eran fantasías de un viejo. Hizo una pausa, observando a su hijo pequeño sentado en el polvo, acariciando al caballo más salvaje que jamás había visto. Pero tenía razón, continuó Ricardo, como siempre. ¿Eso significa que no vas a vender a Trueno? Ricardo respiró profundamente. Significa que vamos a intentar algo diferente. Tienes 2 días, Miguel. 2 días para demostrar que tu método funciona. Si lo logras, los caballos se quedan. Miguel sintió que el corazón le explotaba de alegría. Gracias, papá, pero escúchame bien. La voz de Ricardo se endureció. Si ese animal muestra la más mínima señal de agresión hacia ti, se acabó. No voy a arriesgar tu vida por ningún caballo. ¿Entendido? ¿Entendido? Ricardo asintió y se alejó hacia la casa, pero no antes de detenerse junto a don Arturo. Gracias, le dijo en voz baja, por no rendirse. El viejo domador negó con la cabeza. No me agradezca a mí, agradézcale a su padre y a ese niño extraordinario que crió. Ricardo miró una última vez hacia el corral, donde Miguel seguía acariciando a Trueno, susurrándole palabras que nadie más podía escuchar. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la esperanza. El amanecer del primer día llegó con una neblina espesa que cubría los campos de agave como un manto blanco. Miguel apenas había dormido unas horas, pero la adrenalina corría por sus venas con más fuerza que cualquier cansancio. Desayunó rápidamente bajo la mirada atenta de su madre, quien no dejaba de observarlo con una mezcla de orgullo y preocupación. «Tu padre me contó lo de anoche», dijo Elena, sirviendo más frijoles en el plato de su hijo. «Lo que hiciste con el caballo». Miguel asintió, masticando en silencio. Elena se sentó frente a él, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. «Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti, mijo. Siempre supo que eras especial». «¿Tú también lo crees, mamá?» «Siempre lo he creído», respondió ella con una sonrisa triste. «Desde que eras bebé, los animales se acercaban a ti, los perros callejeros, los pájaros, hasta las lagartijas del jardín. Tu abuelo decía que tenías el corazón limpio y que los animales pueden ver eso». Lucía entró a la cocina bostezando. «¿Ya empezó el circo?», preguntó con sarcasmo, aunque sus ojos revelaban genuina curiosidad. «¿El domador de caballos salvajes está listo para su show?» «No es un show», respondió Miguel con seriedad. «Es una promesa». Después del desayuno, el niño caminó hacia el corral donde don Arturo ya lo esperaba. El viejo domador había pasado la noche preparando un área especial, alejada de los otros caballos, donde Miguel podría trabajar con Trueno sin distracciones. «¿Cuál es el plan?», preguntó don Arturo. Miguel observó al semental, que trotaba nerviosamente de un lado a otro del corral. «Primero necesito que confíe completamente en mí. Después le mostraré que no tiene nada que temer. ¿Y cómo piensas hacer eso?». El niño sonrió misteriosamente. «El abuelo me enseñó un truco, pero necesito su ayuda». Durante las siguientes horas, Miguel trabajó con una paciencia que asombraba a todos los que observaban. No usó cuerdas, ni látigos, ni ninguno de los instrumentos tradicionales de doma. En su lugar, caminaba lentamente alrededor del corral, siempre manteniendo una distancia respetuosa de Trueno. Don Arturo observaba fascinado cómo el niño utilizaba su cuerpo como herramienta de comunicación. Cuando quería que el caballo se moviera, se inclinaba ligeramente hacia adelante. Cuando quería que se detuviera, relajaba los hombros y bajaba la mirada. «Es como un baile», murmuró el domador para sí mismo, «un baile silencioso». Hacia el mediodía, Ricardo se acercó con un vaso de limonada para su hijo. El ranchero había estado observando desde la distancia, incapaz de concentrarse en cualquier otra tarea. «¿Cómo va?», preguntó. «Bien», respondió Miguel, aceptando la bebida. «Trueno está empezando a entender que no soy una amenaza».
Ricardo miró al semental, que ahora seguía los movimientos de Miguel con sus ojos, las orejas permanentemente orientadas hacia el niño. ¿Qué le dices cuando le susurras? El niño tomó un largo trago de limonada antes de responder. Le cuento historias. Sobre el abuelo, sobre el rancho, sobre los campos de agave. Los caballos no entienden las palabras, pero entienden el tono. Les gusta escuchar voces tranquilas. ¿Y él te responde? Miguel sonrió. A su manera, cuando mueve las orejas hacia mí, está escuchando. Cuando resopla suavemente, está de acuerdo. Cuando golpea el suelo con el casco, está impaciente. Ricardo sacudió la cabeza, maravillado. Nunca entendí a tu abuelo cuando hablaba de estas cosas. Pensé que eran supersticiones de viejo. No son supersticiones, papá. Es observación. El abuelo decía que el problema de los hombres es que hablan demasiado y escuchan muy poco. Los animales son lo contrario. Escuchan todo. La tarde trajo consigo una visita inesperada. El Mercedes negro de Rodrigo Castañeda apareció nuevamente por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que oscureció momentáneamente el sol. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el comprador descendió del vehículo. Trueno, percibiendo la tensión del niño, relinchó nerviosamente. «Señor Mendoza», saludó Castañeda con su sonrisa falsa. «Vine a verificar el progreso». Ricardo se interpuso entre el visitante y el corral. «Aún nos quedan 2 días». Castañeda rió suavemente. «Los días pasan rápidos, amigo mío, y mis compradores en el norte están ansiosos por recibir la mercancía». Se acercó a la cerca, sus ojos fríos evaluando a Trueno. «Hermoso animal», murmuró. «Será una lástima cuando termine en una lata de comida para perros». Miguel apretó los puños, la rabia burbujeando en su interior. «No va a terminar así». Castañeda giró lentamente hacia el niño, notándolo por primera vez. «¿Y tú eres?» «Su hijo», respondió Ricardo rápidamente, colocando una mano protectora sobre el hombro de Miguel. El comprador estudió al niño con interés renovado. «Así que este es el pequeño susurrador de caballos del que he escuchado hablar. Mis contactos en el pueblo me contaron una historia interesante esta mañana». Miguel sostuvo la mirada del hombre sin pestañear. «Trueno no está en venta». Castañeda soltó una carcajada que resonó en el aire como un graznido de cuervo. «Eso no es decisión tuya, pequeño. Los niños no hacen negocios». Se volvió hacia Ricardo, su expresión endureciéndose. 40,000 pesos. Es mi última oferta. Tómela ahora o mañana serán 30. Ricardo abrió la boca para responder, pero la voz de Miguel lo interrumpió. «Trueno vale más que todo el dinero que usted tiene», dijo el niño con una firmeza que sorprendió a todos, «y en 2 días se lo voy a demostrar». Castañeda entrecerró los ojos, estudiando al pequeño con nueva atención. Había algo en ese niño, algo que le molestaba profundamente. Era la misma mirada que había visto en los ojos de hombres que no podían ser comprados ni intimidados. 2 días, repitió el comprador finalmente. Volveré en 2 días, y cuando fracase tu pequeño experimento, ese caballo será mío. Sin otra palabra, regresó a su vehículo y desapareció por el camino, dejando tras de sí un silencio pesado. Don Arturo se acercó a Miguel, colocando una mano en su hombro. «Ese hombre es peligroso», dijo en voz baja. «No le gusta que lo desafíen». «Lo sé», respondió Miguel, volviendo su atención hacia Trueno. «Por eso tenemos que ganar». La noche del primer día cayó sobre el rancho Los Girasoles como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas. Miguel, exhausto pero determinado, se negó a abandonar el corral hasta que la oscuridad hizo imposible continuar. Trueno había progresado más de lo que nadie esperaba. Ahora permitía que el niño caminara a su lado, aunque todavía se tensaba cuando otros humanos se acercaban demasiado. «Necesitas descansar», dijo Elena apareciendo con una cobija y un plato de tamales calientes.
No puedes ayudar a ese caballo si te desmayas de agotamiento. Miguel aceptó la comida, sentándose en un fardo de paja junto a la cerca. Solo un poco más, mamá. Siento que estamos cerca de algo importante. Elena se sentó junto a su hijo, observando al semental que ahora pastaba tranquilamente en el centro del corral. ¿Sabes? Tu abuelo pasaba noches enteras aquí cuando era joven. Tu abuela solía quejarse de que amaba más a los caballos que a ella. ¿Y era verdad? Elena sonrió con nostalgia. Tu abuelo amaba a todos los seres vivos por igual. Decía que el amor no se divide, se multiplica. Cuanto más das, más tienes. Miguel masticó un tamal en silencio, reflexionando sobre las palabras de su madre. ¿Crees que el abuelo estaría orgulloso de mí? Elena lo abrazó con fuerza, besando su cabeza. Está orgulloso, mijo. Donde quiera que esté, está mirándote ahora mismo con una sonrisa enorme. El sonido de pasos acercándose los alertó. Ricardo apareció en la oscuridad, su silueta recortada contra la luz que emanaba de la casa principal. Miguel, necesito hablar contigo, dijo con voz grave. Elena se levantó, entendiendo que era una conversación entre padre e hijo. Los dejo solos, murmuró regresando hacia la casa. Ricardo se sentó en el lugar que su esposa había dejado vacío. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. El único sonido era el respirar pausado de Trueno y el canto distante de los grillos. Cuando era niño, comenzó Ricardo finalmente, tu abuelo intentó enseñarme lo que te enseñó a ti, pero yo era impaciente, arrogante, quería resultados rápidos, no entendía el valor de la espera. ¿Por qué me cuentas esto, papá? Ricardo respiró profundamente. Porque quiero que entiendas por qué he sido tan duro contigo. No es porque no te ame, Miguel, es porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? De perderte, respondió el padre con voz quebrada. Tu abuelo murió hace 6 meses y desde entonces siento que todo se desmorona. El rancho, las finanzas, mi familia. He estado tan ocupado tratando de mantener todo junto que olvidé lo más importante. ¿Qué cosa? Confiar, dijo Ricardo mirando finalmente a su hijo. Confiar en ti, en tu madre, en Lucía. Tu abuelo siempre decía que la familia es más fuerte que cualquier problema, pero yo estaba demasiado asustado para creerle. Miguel tomó la mano de su padre, sintiendo los callos y las cicatrices de años de trabajo duro. No estás solo, papá. Nunca lo has estado. Ricardo apretó la mano de su hijo, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Lo sé, mijo. Ahora lo sé. El segundo día amaneció con un cielo despejado y un sol radiante que prometía calor. Miguel despertó antes que nadie, su cuerpo adolorido, pero su espíritu renovado por la conversación con su padre. Cuando llegó al corral, encontró a don Arturo ya presente, preparando el área de trabajo. «Buenos días, pequeño», saludó el viejo domador. «¿Listo para el día más importante de tu vida?» Miguel asintió con determinación. «Hoy Trueno va a confiar completamente en mí». Don Arturo arqueó una ceja. «¿Cómo lo sabes? Porque anoche soñé con el abuelo», respondió el niño simplemente. «Me dijo que hoy era el día». El domador no supo qué responder. En sus 40 años de experiencia, había aprendido a no subestimar las intuiciones, especialmente las de aquellos que tenían un don especial. Las horas siguientes fueron intensas. Miguel trabajó con Trueno utilizando técnicas que don Arturo jamás había visto. El niño se movía alrededor del caballo como si ejecutara una danza ancestral, cada gesto cargado de significado. Hacia el mediodía, algo extraordinario sucedió. Trueno, que hasta entonces solo había permitido que Miguel lo tocara en el hocico, bajó completamente la cabeza, ofreciendo su cuello al niño. Don Arturo dejó caer la cantimplora que sostenía. «Dios santo», murmuró. «Se está rindiendo». «No se está rindiendo», corrigió Miguel,
acariciando suavemente el cuello del semental. Está confiando. La noticia se extendió rápidamente por el rancho. Elena, Ricardo y Lucía se acercaron al corral, observando con asombro cómo Miguel caminaba junto a Trueno sin ninguna cuerda ni restricción. «Es imposible», susurró Lucía. «Hace 3 días ese caballo casi mata a don Arturo. Nada es imposible», respondió Ricardo, su voz cargada de emoción. Semental resopló suavemente, moviendo la cabeza hacia arriba y hacia abajo como si asintiera. «Entonces mañana», continuó Miguel, «vamos a hacer algo increíble, algo que nadie olvidará jamás». Don Arturo, que había escuchado las palabras del niño, se acercó con expresión preocupada. «¿Qué estás planeando, Miguel?». El niño lo miró con una sonrisa que mezclaba inocencia y determinación. «Voy a montar a Trueno». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. «Sin silla», continuó Miguel, «sin riendas, solo él y yo». Don Arturo palideció. «Es demasiado peligroso. Si el caballo se asusta, podrías morir». «No se va a asustar», respondió el niño con una certeza que no admitía discusión. «Trueno y yo nos entendemos. Mañana, el mundo entero lo va a ver». La noticia de lo que Miguel planeaba hacer se extendió como pólvora por el rancho. Elena fue la primera en oponerse, sus ojos llenos de terror maternal. «No lo permitiré», declaró enfrentando a Ricardo en la cocina. «Es un niño de 9 años. Ese caballo podría matarlo con una sola coz». Ricardo, para sorpresa de todos, permaneció en calma. «Lo sé», respondió, «pero también sé que nuestro hijo no es un niño común y que si no lo dejamos intentarlo, jamás nos lo perdonará. ¿Y si muere?». La voz de Elena se quebró. «¿Podrás vivir con eso?». El ranchero cerró los ojos, el peso de la decisión aplastándolo. «No», admitió, «pero tampoco puedo vivir sabiendo que le arrebaté su única oportunidad de demostrar quién es realmente». Lucía, que había escuchado desde el pasillo, entró a la cocina. «Yo confío en él», dijo sorprendiendo a sus padres. «Miguel sabe lo que hace. Lo vi con mis propios ojos». Elena miró a su hija, luego a su esposo, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «Si algo le pasa», susurró entre lágrimas, «nunca me lo perdonaré. Nada le va a pasar». Una voz pequeña pero firme resonó desde la puerta. Miguel estaba de pie en el umbral, su figura iluminada por la luz del atardecer. «Trueno jamás me haría daño. Confía en mí como yo confío en él». Elena cruzó la cocina en 3 zancadas, arrodillándose frente a su hijo. «¿Por qué, mijo? ¿Por qué arriesgarte así?». Miguel tomó el rostro de su madre entre sus pequeñas manos. «Porque el abuelo me enseñó que hay cosas por las que vale la pena luchar. Trueno merece una oportunidad. Todos la merecemos». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena mientras abrazaba a su hijo con fuerza. «Eres igual a tu abuelo», sollozó, «terco, valiente y completamente loco». El niño sonrió contra el hombro de su madre. «Gracias, mamá. Es el mejor cumplido que me han dado». Aquella noche, el rancho Los Girasoles recibió visitantes inesperados. Don Arturo había corrido la voz entre los rancheros de la región y docenas de personas comenzaron a llegar para presenciar lo que muchos consideraban imposible. Entre los visitantes había veterinarios, domadores, criadores de caballos y simples curiosos que habían escuchado rumores sobre el niño que susurraba a los animales. Algunos traían sillas de camping, otros mantas para sentarse en el suelo. Todos compartían la misma expresión de anticipación mezclada con incredulidad. «Esto es un circo», murmuró Ricardo, observando la creciente multitud desde el porche. «Es justicia», corrigió don Arturo a su lado. «Si ese niño logra lo que dice, el mundo necesita verlo, y Castañeda necesita testigos de su derrota. ¿Crees que realmente puede hacerlo?».
Don Arturo tardó un momento en responder. He pasado 40 años creyendo que conocía todo sobre los caballos. Tu hijo me ha demostrado en 3 días que no sé absolutamente nada. Miguel, ajeno al revuelo que su plan había causado, pasó la noche en el corral junto a Trueno. Sentado en la paja, con la espalda apoyada contra la cerca, hablaba al semental en susurros que nadie más podía escuchar. Mañana va a haber mucha gente, explicó al caballo. Van a hacer ruido, van a moverse, pero no tengas miedo, yo estaré contigo todo el tiempo. Trueno resopló suavemente, acercando su hocico al rostro del niño. El abuelo decía que los caballos pueden sentir el corazón de las personas, continuó Miguel. Por eso los malos domadores nunca logran nada. Sus corazones están llenos de miedo y rabia, pero el mío está lleno de amor. ¿Puedes sentirlo? El semental movió la cabeza, su pelaje negro brillando bajo la luz de las estrellas. Mañana vamos a volar, Trueno, tú y yo juntos, y nadie podrá separarnos jamás. El amanecer del tercer día llegó con una brisa fresca que traía el aroma de los campos de agave y el murmullo de la multitud que ya se congregaba alrededor del corral. Miguel despertó con los primeros rayos del sol, su corazón latiendo con anticipación. Elena le había preparado su desayuno favorito, chilaquiles verdes con huevo y un vaso grande de leche fresca. El niño comió en silencio, consciente de las miradas preocupadas de su familia. ¿Nervioso?, preguntó Lucía sentándose frente a él. Un poco, admitió Miguel, pero no por Trueno, por toda esa gente afuera. Son solo espectadores, respondió su hermana. Lo importante es lo que hay entre tú y ese caballo. Ricardo entró a la cocina, su expresión grave. Castañeda acaba de llegar. Trajo abogados y un veterinario propio. Dice que quiere asegurarse de que todo sea legal. Miguel terminó su leche y se limpió la boca con la manga de su camisa. Entonces, no lo hagamos esperar. La familia Mendoza caminó junta hacia el corral, atravesando la multitud que se había reunido. Había más de 100 personas presentes, algunas sosteniendo cámaras de video, otras simplemente observando con ojos ansiosos. Castañeda esperaba junto a la cerca principal, flanqueado por 2 hombres de traje que sostenían maletines de cuero. Su sonrisa era la de un depredador que saborea su próxima comida. «Vaya, vaya», dijo cuando vio acercarse a Miguel. «El pequeño domador finalmente aparece. Espero que hayas disfrutado tus últimas horas con ese animal». Miguel se detuvo frente al comprador, sosteniendo su mirada sin pestañear. Los caballos no son animales, señor Castañeda. Son almas con 4 patas, y las almas no se compran ni se venden. La sonrisa del hombre vaciló por un instante. Palabras bonitas para un niño. Pero las palabras no pagan deudas. Tiene razón, respondió Miguel girándose hacia el corral donde Trueno lo esperaba. Por eso hoy no voy a usar palabras. El silencio cayó sobre la multitud como una manta pesada. Más de 100 personas contenían la respiración, mientras Miguel caminaba lentamente hacia el centro del corral. Sus pasos pequeños pero firmes dejaban huellas en el polvo dorado que el sol de la mañana iluminaba como partículas de oro. Trueno esperaba en el centro, su pelaje negro brillando con un lustre casi sobrenatural. Sus ojos, antes llenos de furia salvaje, ahora reflejaban una calma que nadie hubiera creído posible 3 días atrás. «Esto es una locura», murmuró Castañeda a uno de sus abogados. «Ese caballo va a matar al niño, y cuando lo haga, demandaremos a esta familia hasta el último centavo». Elena apretó la mano de Ricardo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «No puedo mirar», susurró. «Tienes que hacerlo», respondió su esposo sin apartar los ojos de su hijo. «Miguel necesita saber que estamos con él». Don Arturo se había posicionado cerca de la cerca, listo para intervenir si algo salía mal. Pero en lo profundo de su corazón sabía que no sería necesario. Había visto cosas en los últimos 3 días que desafiaban toda lógica.
toda experiencia, todo conocimiento acumulado en 4 décadas. Miguel se detuvo a 3 metros de Trueno. Por un momento eterno, el niño y el caballo simplemente se miraron. Era como si mantuvieran una conversación silenciosa que nadie más podía escuchar. «Hola, amigo», susurró Miguel tan bajo que solo Trueno podía oírlo. «¿Estás listo?». El semental resopló suavemente, moviendo la cabeza hacia arriba y hacia abajo. El niño comenzó a caminar en círculos lentos alrededor del caballo, sus movimientos fluidos y deliberados. Era la misma danza que había ejecutado durante los últimos 2 días, pero ahora tenía un propósito diferente. Algunos espectadores sacaron sus teléfonos, grabando cada segundo. Otros simplemente observaban con la boca abierta, incapaces de procesar lo que veían. «¿Qué está haciendo?», preguntó uno de los abogados de Castañeda. «Está pidiendo permiso», respondió don Arturo sin apartar la mirada. «Está preguntándole al caballo si puede montarlo». Castañeda soltó una risa burlona. «Ridículo. Los caballos no entienden preguntas». «Usted no entiende a los caballos», replicó el viejo domador con frialdad. «Por eso nunca será más que un comerciante de carne». Miguel completó 3 círculos alrededor de Trueno, reduciendo gradualmente la distancia con cada vuelta. Finalmente, se detuvo junto al flanco izquierdo del semental, colocando una mano suave sobre su cuello. Trueno no se movió, no tembló, no mostró ninguna señal de nerviosismo. El niño respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. En su mente, escuchaba la voz de su abuelo, clara como el día en que le había enseñado a montar por primera vez. «Un caballo no es un vehículo, Miguelito, es un compañero. Cuando lo montas, no lo controlas, te unes a él, te conviertes en parte de él, y él se convierte en parte de ti». Miguel abrió los ojos. Miró a Trueno directamente, sus ojos marrones encontrando los ojos negros del semental. «¿Me llevarías?», preguntó en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. La multitud murmuró con confusión. ¿Estaba hablando con el caballo? ¿Esperaba una respuesta? Trueno resopló una vez. Luego, para asombro de todos los presentes, dobló ligeramente sus patas delanteras, bajando su cuerpo como si hiciera una reverencia. Elena ahogó un grito. Ricardo sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos sin permiso. Lucía se llevó las manos a la boca, incapaz de creer lo que veía. «No necesito silla ni riendas», declaró Miguel en voz alta, girándose hacia Castañeda, «porque Trueno no es un animal que deba ser controlado. Es un amigo que elige llevarme». Con un movimiento ágil y natural, el niño de 9 años se impulsó hacia arriba, montando sobre el lomo del semental negro. Sus piernas pequeñas apenas alcanzaban a rodear el cuerpo musculoso del caballo. Sus manos se aferraron suavemente a las crines negras, no para controlar, sino para mantener el equilibrio. Trueno se enderezó lentamente, con Miguel sobre su lomo. La multitud permaneció en silencio absoluto. Nadie se atrevía a respirar, a moverse, a romper el hechizo de aquel momento. Entonces, Trueno comenzó a caminar. Sus pasos eran suaves, medidos, como si el caballo fuera consciente de la preciosa carga que llevaba. Miguel se movía en perfecta armonía con el animal, su cuerpo balanceándose naturalmente con cada paso. «Dios mío», susurró don Arturo, las lágrimas rodando por sus mejillas curtidas. En 40 años jamás había visto algo así. Castañeda había palidecido visiblemente. Sus abogados intercambiaban miradas de incredulidad. El plan de comprar caballos baratos para venderlos al matadero se desmoronaba frente a sus ojos. Miguel guió a Trueno alrededor del corral, no con riendas ni con golpes, sino con sutiles movimientos de su cuerpo,
con presiones imperceptibles de sus piernas, con susurros que solo el caballo podía escuchar. Cuando llegaron frente a la cerca donde Castañeda observaba, el niño detuvo al semental con una simple inclinación de su peso hacia atrás. ¿Todavía cree que Trueno debería terminar en una lata de comida para perros?, preguntó Miguel, su voz firme y clara. Castañeda no respondió. Por primera vez en su vida, estaba completamente sin palabras. El niño sonrió y susurró algo al oído del caballo. Trueno resopló con lo que parecía satisfacción. Ahora, dijo Miguel mirando a la multitud, vamos a mostrarles lo que realmente puede hacer un caballo libre. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en la memoria de todos los presentes como uno de esos momentos que definen una vida. Miguel se inclinó suavemente hacia adelante, sus labios rozando la oreja de Trueno. El caballo pareció tensarse por un instante, como un resorte comprimido. Luego, con una explosión de energía contenida, el semental se lanzó al galope. Elena gritó, su corazón deteniéndose por un segundo aterrador. Ricardo dio un paso hacia el corral, pero don Arturo lo detuvo con un brazo firme. «Espera», dijo el viejo domador. «Mira». Trueno galopaba por el perímetro del corral a una velocidad que hacía temblar la tierra. Su pelaje negro ondulaba como una bandera de medianoche, sus cascos golpeando el suelo con un ritmo que parecía el latido de un corazón gigante. Y sobre su lomo, Miguel reía. El niño de 9 años, sin silla, sin riendas, sin ninguna protección, regía con la alegría pura de quien ha encontrado su propósito en la vida. Sus brazos se extendían hacia los lados como alas, su cuerpo moviéndose en perfecta sincronía con el caballo, como si fueran una sola criatura. «Están volando», susurró Lucía con los ojos llenos de lágrimas. «Realmente están volando». La multitud comenzó a aplaudir, primero tímidamente, luego con fuerza creciente. Los vítores y los gritos de asombro llenaron el aire mientras Miguel y Trueno ejecutaban una danza de velocidad y confianza que desafiaba toda lógica. Castañeda retrocedió un paso, luego otro. Su rostro había perdido todo color. Los abogados a su lado intercambiaban miradas de preocupación, conscientes de que su cliente estaba siendo humillado públicamente. «Esto no prueba nada», masculló Castañeda, aunque su voz carecía de convicción. «Cualquier truco de circo puede impresionar a unos campesinos ignorantes». Don Arturo se volvió hacia él, su expresión mezclando desprecio y satisfacción. «¿Truco de circo? He domado cientos de caballos en mi vida, señor Castañeda. Lo que ese niño está haciendo no se aprende en ningún circo, no se aprende en ninguna parte. Es un don que nace con algunos pocos afortunados». Miguel guió a Trueno hacia el centro del corral, reduciendo gradualmente la velocidad hasta detenerse completamente. El caballo resoplaba con fuerza, su pecho expandiéndose y contrayéndose, pero sus ojos brillaban con algo que parecía orgullo. El niño deslizó una pierna sobre el lomo del semental y bajó suavemente al suelo. Luego, para asombro de todos, se inclinó en una reverencia hacia Trueno. «Gracias, amigo», dijo en voz alta, «por confiar en mí». El caballo bajó la cabeza, tocando el hombro de Miguel con su hocico en un gesto que parecía un abrazo. La multitud estalló en aplausos ensordecedores. Hombres curtidos por años de trabajo en el campo se limpiaban las lágrimas sin vergüenza. Mujeres abrazaban a sus hijos, señalando hacia el corral, susurrando que acababan de presenciar un milagro. Ricardo saltó la cerca, corriendo hacia su hijo. Lo levantó en brazos, girándolo en el aire mientras las lágrimas rodaban por su rostro. «Lo lograste», repetía una y otra vez. «Lo lograste, mi hijo». Elena y Lucía se unieron al abrazo familiar, formando un nudo de brazos y lágrimas y risas en el centro del corral. Trueno permanecía cerca,
observando la escena con sus ojos sabios, como si entendiera perfectamente lo que acababa de suceder. Don Arturo se acercó lentamente, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Miguel», dijo con voz ronca, «he sido un tonto durante 40 años. Gracias por enseñarme lo que tu abuelo intentó mostrarme tantas veces». El niño sonrió, extendiendo una mano hacia el viejo domador. El abuelo decía que nunca es tarde para aprender. Don Arturo estrechó la pequeña mano, sintiendo la fuerza y la sabiduría que contenía. «Don Sebastián estaría muy orgulloso de ti». «Lo está», respondió Miguel mirando hacia el cielo. «Puedo sentirlo». La celebración fue interrumpida por el sonido de un motor arrancando. Todos se volvieron hacia el camino, donde el Mercedes negro de Castañeda comenzaba a alejarse, levantando una nube de polvo en su huida. «Espere», gritó Ricardo corriendo hacia la cerca, «aún no hemos terminado». Pero el vehículo ya había desaparecido por el camino, dejando solo el eco de su motor y una promesa implícita de que aquello no había terminado. «Se fue», observó Lucía con alivio. Finalmente, se fue. Don Arturo negó con la cabeza, su expresión ensombreciéndose. Hombres como Castañeda no aceptan la derrota fácilmente. «Volverá». «¿Con qué?», preguntó Elena. «Todo el mundo vio lo que Miguel hizo. Nadie creerá que ese caballo es indomable». El viejo domador se encogió de hombros. «Con dinero se pueden comprar muchas cosas, testimonios, documentos, hasta sentencias judiciales. No subestimen a un hombre humillado con recursos ilimitados». Las palabras cayeron como una sombra sobre la celebración. Miguel, que había estado acariciando el cuello de Trueno, levantó la vista hacia los adultos. «No importa lo que haga», dijo con una seguridad que sorprendió a todos. «Trueno y yo estamos juntos ahora, y nadie podrá separarnos». Ricardo miró a su hijo, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. «Ojalá fuera tan simple, mijo». «Lo es, papá», respondió el niño. «Las cosas complicadas solo son simples que no entendemos todavía». Eso decía el abuelo. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero muchos se quedaron rodeando a Miguel para felicitarlo, para tocar al caballo milagroso, para ser parte de una historia que contarían a sus hijos y nietos. Entre los que se quedaron había un hombre que nadie había notado antes. Vestía ropa sencilla de campo, pero sus ojos revelaban una inteligencia aguda y una autoridad silenciosa. Observaba la escena desde la distancia, tomando notas en una pequeña libreta. Cuando finalmente se acercó a Ricardo, se presentó con un apretón de manos firme. «Soy Fernando Reyes», dijo, «periodista del Diario de Jalisco. Lo que acabo de presenciar es la historia más extraordinaria que he cubierto en 20 años de carrera». Ricardo lo miró con desconfianza. «¿Y qué quiere?» «Quiero contarla», respondió Reyes. «Quiero que el mundo sepa lo que su hijo puede hacer. Y quiero asegurarme de que hombres como Castañeda no puedan destruir lo que han construido aquí». El artículo de Fernando Reyes se publicó 3 días después en la primera plana del Diario de Jalisco. El titular rezaba: «El niño que susurra a los caballos, una historia de amor, confianza y redención en los campos de Jalisco». La historia se viralizó en cuestión de horas. Periódicos de todo México recogieron la noticia. Canales de televisión enviaron equipos al rancho Los Girasoles. Y las redes sociales se inundaron con videos del momento en que Miguel montó a Trueno sin silla ni riendas. En menos de una semana, la familia Mendoza pasó del anonimato a la fama nacional. Pero lo más importante no fueron las cámaras ni las entrevistas. Lo más importante fueron las llamadas que comenzaron a llegar de criadores de caballos de todo el país, ofreciendo sumas astronómicas por los servicios de Trueno como semental reproductor. 200,000 pesos, leyó Ricardo una de las ofertas con voz temblorosa, solo por permitir que Trueno
se reproduzca con sus yeguas. Elena se dejó caer en una silla, las lágrimas rodando por sus mejillas. Podemos pagar la hipoteca, podemos salvar el rancho. Miguel, sentado en el porche con Trueno descansando a su lado como un perro gigante, sonreía en silencio. El dinero era importante, lo sabía, pero lo que realmente le importaba era que su amigo estaría a salvo. La venganza de Castañeda llegó una semana después, en la forma de una demanda judicial. El comprador alegaba que Ricardo había incumplido un acuerdo verbal de venta y exigía compensación por daños y perjuicios. Pero el destino, o quizás la justicia poética, tenía otros planes. Fernando Reyes, siguiendo el instinto periodístico que lo había convertido en uno de los mejores de su profesión, había investigado el pasado de Castañeda. Lo que descubrió fue suficiente para destruir al hombre. «¡Miren esto!», dijo el periodista, extendiendo un folder sobre la mesa de la cocina de los Mendoza. Castañeda ha sido investigado 3 veces por maltrato animal. 2 ranchos en Monterrey lo demandaron por fraude, y hay testimonios de trabajadores que lo vieron golpear caballos hasta la muerte cuando no obedecían. Ricardo hojeó los documentos con expresión sombría. «¿Cómo consiguió esto? Un buen periodista nunca revela sus fuentes», sonrió Reyes. «Pero digamos que Castañeda tiene muchos enemigos y todos estaban esperando la oportunidad de hablar». El escándalo que siguió fue devastador para Castañeda. Los periódicos que habían cubierto la historia de Miguel ahora publicaban titulares sobre el comerciante corrupto que maltrataba animales. Sus socios comerciales lo abandonaron. Sus clientes cancelaron contratos. En cuestión de semanas, el imperio que había construido durante décadas se desmoronó como un castillo de arena. La demanda fue retirada silenciosamente y Rodrigo Castañeda desapareció de la vida pública, derrotado no por la fuerza ni por el dinero, sino por la verdad. Un mes después del día que cambió todo, la familia Mendoza organizó una pequeña ceremonia en el rancho. Habían construido un nuevo establo, más grande y más cómodo, donde Trueno y los otros 5 caballos salvajes ahora vivían como reyes. Pero la ceremonia no era para celebrar la nueva prosperidad, era para honrar a quien lo había hecho posible. Don Arturo había tallado personalmente una placa de madera que ahora colgaba sobre la entrada del establo. En ella se leían las palabras que don Sebastián había repetido tantas veces en vida. Los caballos no se quiebran, los caballos se ganan, con respeto, con paciencia, con amor. Miguel tocó las letras grabadas, sintiendo la textura rugosa bajo sus dedos. «Te extraño, abuelo», susurró. El viento sopló suavemente, agitando las hojas de los árboles cercanos. Por un momento, el niño juró escuchar una risa familiar en la brisa. «Yo también te extraño, Miguelito, pero estoy muy orgulloso de ti». El niño sonrió, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Gracias por todo lo que me enseñaste». Trueno se acercó, empujando suavemente el hombro de Miguel con su hocico. El niño rió, acariciando el cuello del semental. «Tú también lo sientes, ¿verdad? El abuelo está aquí». El caballo resopló suavemente, como si confirmara las palabras del niño. Ricardo se acercó, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto? Que papá, que tardé 40 años en entender lo que tú comprendiste en 9. El amor es más fuerte que la fuerza. La paciencia es más valiosa que la prisa, y la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las conexiones que formamos». Miguel abrazó a su padre, sintiendo el calor de su cuerpo, la fuerza de sus brazos, el latido de su corazón. «El abuelo estaría feliz de escucharte decir eso». «Lo sé», respondió Ricardo con voz quebrada. «Por eso se lo digo a él también». Ambos miraron hacia el cielo, donde el sol del atardecer pintaba las nubes de naranja y púrpura. Elena y Lucía se unieron al abrazo.
formando un círculo de amor y gratitud en el centro del rancho que habían salvado juntos. A su lado, Trueno permanecía en silencio, sus ojos sabios observando a la familia que lo había aceptado, que lo había entendido, que lo había amado cuando nadie más lo hacía. Años después, cuando la gente preguntaba a Miguel cómo había logrado lo imposible, él siempre respondía lo mismo: no hice nada imposible, solo escuché. Los caballos, como las personas, solo quieren ser entendidos, solo quieren ser amados. Y cuando les das eso, te dan todo a cambio. El rancho Los Girasoles se convirtió en un santuario para caballos maltratados de todo el país. Miguel, siguiendo los pasos de su abuelo, dedicó su vida a enseñar a otros el arte de la conexión verdadera con los animales. Y Trueno, el caballo que nadie podía domar, vivió el resto de sus días como el compañero más fiel que un niño podría desear. Porque al final, la historia de Miguel y Trueno no era sobre domar caballos salvajes. Era sobre la magia que sucede cuando un corazón puro encuentra otro corazón que ha olvidado cómo confiar, y sobre el amor que puede sanar incluso las heridas más profundas.